Bueno, pues muchísimas gracias. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo por Zoom. Ahora las conferencias tienen una modalidad un poco distinta, pero tienen la ventaja de que nos pueden escuchar desde sus casas. Entonces, eso está bueno. Quiero agradecer, por supuesto, a la Ibero, al Departamento de Derecho de manera muy especial. Quiero agradecer a José Luis Caballero, quiero agradecer a Adriana Rebolledo, quien estuvo en la organización, Antonio, que nos está ayudando en toda la cuestión tecnológica, Victoria Castillo, en fin, a todo el departamento de la Ibero, que es mi casa y que quiero mucho. Creo que es muy pertinente que se haya organizado esta mesa, creo que era muy importante y la pidieron en redes sociales, por cierto, muchas gracias a todos quienes estuvieron ahí insistiendo en el Twitter que se hiciera esta mesa con estas mujeres increíbles. Es un honor para mí estar y formar parte de este grupo. Y como decía, sí creo que es muy pertinente reflexionar sobre género, porque como hemos dicho y como se ha dicho también en otras de estas mesas de este ciclo de conferencias, la pandemia evidencia y acentúa las desigualdades estructurales y pues evidentemente uno de los ejes, uno de los grandes ejes de desigualdad es el tema de género. Y también vemos que hay un tema particular en cuanto a la violencia de género, ¿no? Antes de continuar, presento a las integrantes de nuestra mesa, que es un honor para mí estar compartiendo con ellas. Les presento en primer lugar a mí misma, que soy Jimena Ábalos Capín, soy académica de la Ibero y también soy titular de la Unidad de Combate y Prevención al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal. Les presento con mucho gusto a Margarita Grisbach Guizar. Ella es directora de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC. Tenemos con nosotros también a Mariana Baños. Mariana es presidenta y fundadora de Fundación Origen y también es exalumna de la Ibero. Y estamos también con Ana María Ibarra Holguín, quien es directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, como pueden ver, es un panel muy rico, que tenemos academia, que tenemos sociedad civil. Yo quiero empezar diciendo nada más que nos cae esta mesa cuando en las últimas 48 horas hemos tenido la noticia de 2 feminicidios, los 2 en Nayarit, el feminicidio de Diana y el feminicidio de Leonila. Entonces, creo que hay que empezar diciendo que la violencia de género no está en cuarentena, ¿no? Paralelamente, tenemos un discurso oficial que se empeña en negar la realidad de la violencia de género, particularmente en las familias, y que nos dice que los lugares son amorosos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante justo hablar de este tema en este contexto tan particular. Por supuesto, yo quisiera hablarles de manera amplia de las afectaciones que tiene y que va a tener esta pandemia desde la perspectiva de género. Claro que el tema de la violencia de género en el contexto del hogar es muy importante y les voy a dar ahí la palabra para que ustedes profundicen mucho más desde sus distintos campos, pero también quiero resaltar algunos otros aspectos relacionados con género que creo que vale la pena que voltemos a ver. Entonces, eso es un poquito lo que yo quiero hacer en mis 10 minutitos. Eh, lo primero que quiero decir es que tenemos esta noción, que es una noción romantizada, que es lo que dice el presidente, en torno a que el hogar es un lugar de seguridad, ¿no? Es un lugar que es nuestro santuario, es un lugar seguro. Y la realidad de las cosas es que esto no necesariamente ha sido así, sobre todo para las mujeres, los niños, las personas de la diversidad sexual y de género. Es decir, el hogar no siempre ha sido un lugar seguro, ¿no? Históricamente tenemos esta figura de la autoridad del padre, que como saben, el derecho permitía que como parte de esa autoridad disciplinara, ¿no? Y disciplinaban no solamente a los niños, sino también a las mujeres para mantener el orden en la familia, y esto era validado por el derecho. Entonces, no es hasta relativamente reciente, diría yo a partir de los 60s y 70s, que realmente hay un movimiento
y vemos un cambio en el derecho a partir del feminismo y del feminismo jurídico que exige al Estado que intervenga en el hogar, ¿no? Que dice esto no es el ámbito de lo privado, sino que realmente estamos viendo ahí situaciones de violencia en donde el Estado tiene un lugar, no es un espacio estrictamente prohibido, perdón, privado. privado. Entonces, seguimos curiosamente teniendo esta narrativa en donde el presidente nos dice que la violencia en las familias no es un problema porque las familias son amorosas, ¿no? Y nosotras tenemos otros datos, ¿no? Que es lo que siempre decimos y que Mariana también nos va a compartir un poco los datos que tienen desde Fundación Origen. Pero bueno, si nosotros vemos que el 50% de los feminicidios son en manos de la pareja íntima de las mujeres y el 22% son en manos de un familiar, nos damos cuenta pues que el hogar realmente no es este imaginario, romántico, amoroso para las mujeres, ¿no? Entonces, el contexto de la pandemia nos obliga a quedarnos en casa y esta frase del quédate en casa es una frase que causa terror. Causa terror a muchas mujeres, causa terror a niños, causa terror, niños, niñas y adolescentes, perdón, siempre que digo niños me refiero a niños, niñas y adolescentes, pero hay que decirlo completo. Y por supuesto a las personas de la diversidad sexual, ¿no? El presidente sale a decir que no había un aumento en las denuncias, y aquí tenemos un tema interesante, ¿no? Las cifras del Secretariado Ejecutivo reportan una reducción del 34% en las denuncias de todos los delitos, ¿no? Incluyendo el de violencia familiar. Pero esto, por supuesto, no significa que haya disminuido la violencia, sino que al contrario. Lo vemos en el aumento de las llamadas a la línea mujer, que vemos que hay un aumento del 97%, ¿no? Es interesante porque si nosotros tomamos las denuncias penales como indicativo de la violencia, nunca vamos a tener un reflejo correcto de la realidad, ¿no? Las carpetas no son un indicativo, perdón, de cuánta violencia ocurre, sino de cuánta llega al sistema penal. Y sabemos que esto es muy poco, o sea, en la violencia de género realmente hay una cifra negra enorme. Por ejemplo, en la ENDIREC, que es esta encuesta que hace el INEGI, la de 2016, vemos que 8 de cada 10 mujeres no pide apoyo a ninguna institución cuando vive violencia en la pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, que nosotros veamos una disminución que corresponde además a la disminución de todos los delitos, no necesariamente es indicativa de nada, ¿no? Esto responde a los obstáculos que existen siempre. Y algo común que vamos a decir a lo largo de esta exposición, yo creo, es si ya de por sí, ¿no? Esta frase, si ya de por sí no se denuncia la violencia de género, pues ahora mucho menos, ¿no? Si ya de por sí no se denuncia la violencia de género porque tengo miedo a represalias, tengo miedo a ser revictimizada ante las propias autoridades, las propias instituciones no necesariamente tienen una respuesta expedita, no investigan este tipo de conductas con debida diligencia. Ahora imagínense cómo sucede esto cuando salir a denunciar además conlleva el riesgo de contraer el virus y además nos vemos una serie de obstáculos adicionales, ¿no? Hay información confusa, hay vías de comunicación cerradas, también algunas de las fiscalías están cerradas. Entonces sí reportan las organizaciones, pienso en el trabajo sobre todo de Intersecta, de X, eh, vemos que reportan estos obstáculos para que las mujeres puedan ir a denunciar la violencia, ¿no? Otro tema que me interesa resaltar es el tema de la violencia en contra de las personas LGBTIAQ+, en donde vemos que también tenemos un tema de violencia de género aquí, que es necesario reconocer. Por supuesto que es violencia por orientación sexual y violencia por identidad o expresión de género, pero se engloba dentro del paraguas amplio de violencia de género. Y creo que es necesario reconocer que estamos en un tiempo complicado para las personas que no se conforman con las expectativas de heteronormatividad, personas que quizás no han salido del closet y para quienes la calle es un refugio y no la casa, ¿no? O sea, justo la dinámica es al revés, ¿no? Hay organizaciones como YAG que reportan, por ejemplo, que hay un aumento en los reportes de terapias de conversión, que nos parecería como
completamente un contrasentido, porque ¿cómo va a haber terapias de conversión en la pandemia, no? Y nos dicen que sí, que incluso por vía virtual continúan e incluso han incrementado los reportes de terapias de conversión. Entonces, creo que es interesante y creo que es muy importante voltear a ver también a estas personas y lo que están viviendo dentro de sus casas, donde no necesariamente son aceptados por sus familias. También es una comunidad que es revictimizada de manera sistemática ante el sistema penal. Entonces, creo que necesitamos ahí tener respuestas sobre cómo vamos a poder atender a esta población y visibilizar estas violencias, ¿no? El tema de la violencia en la familia, por supuesto, cruza por el tema de la violencia institucional. Y es muy importante decir esto porque este tema que decimos de acceso a la justicia tiene que ver precisamente con la violencia institucional. O sea, que el presidente salga y diga que no es cierto que ha incrementado la violencia de género, que las denuncias son falsas, que los hogares son amorosos, eso para mí es en sí mismo violencia institucional. Es en sí mismo violencia institucional porque justo está negando la realidad de la violencia de género y está incluso teniendo una réplica de estos discursos que sabemos que son súper nocivos en cuanto al acceso a la justicia de las mujeres. O sea, es grave que el presidente haga estas declaraciones porque abona a este discurso sexista que minimiza y desestima la violencia de género, pero que en sí mismo reproduce la denegación de justicia para las mujeres. Entonces, me parece que eso es algo muy delicado y que estamos en instancias donde se viola el marco jurídico específico que tenemos y las obligaciones reforzadas que tenemos en materia de acceso a la justicia para la violencia de género, ¿no? Y aquí pienso obviamente en CEDAW, cuando habla del acceso a la justicia para las mujeres, y por supuesto en Belém do Pará, ¿no? Ya esta obligación muy concreta de debida diligencia para la investigación y sanción de la violencia de género, ¿no? Que encontramos en su artículo 7. En fin, quiero cerrar con estas ideas en general, pero creo que más allá del tema de la violencia de los hogares, vemos algo que decía ahorita Mariana antes de que empezáramos, que vemos un incremento también de, más bien vemos una falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Nuevamente, si de por sí tenemos un tema delicado de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, imagínense ahorita que estamos en una situación en donde el sistema de salud está desbordado, ¿no? Yo conozco organizaciones que me han dicho es que las mujeres no tienen acceso a los servicios de salud para atención a una cesárea, por ejemplo, para atención a un parto, ¿no? Deja tú atención a una depresión postparto o una ansiedad postparto, ¿no? O sea, creo que estamos viendo cosas ahí relacionadas con salud sexual y reproductiva que me parecen muy preocupantes. Y bueno, también algo que ya anunciábamos era qué va a pasar en el contexto de crisis económica, ¿no? Y creo que ustedes también nos van a dar un poquito más de detalles sobre eso. Pero apareció un artículo del New York Times que no sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer, pero que justo decía que muchos de los avances que hemos logrado en cuanto a paridad salarial, que todavía no la hay, pero en cuanto a acceso a trabajo, guarderías, ciertas prestaciones, que todo eso se puede venir para atrás en la crisis económica, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener cuidado y estar muy vigilantes sobre ese tema. Y pues aquí solo quiero cerrar con una reflexión en torno al trabajo de Rita Laura Segato, ¿no? Rita Laura, dentro de la documentación que hace de la crisis económica en Argentina, por ejemplo, siempre ve que cuando estamos en una situación de crisis aumenta la violencia de género, ¿no? Y esto viene en torno a una reflexión sobre masculinidad y sobre cómo el hombre que se ve amenazado en su potencia económica reacciona de manera violenta y eso lo lleva a tener violencia en contra de su pareja o a tener violencia sexual para recuperar su sentido de potencia viril, ¿no? Desde el mandato de masculinidad. Entonces, pues esto no se va a acabar cuando se acabe el virus, ¿no? No es muy optimista el panorama,
Pero también veo, y lo subrayo de manera súper escueta para darles la palabra, el potencial de revalorar ciertas cosas, ¿no? Creo que ha sido muy interesante la revalorización que se ha dado del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado, que hay gente que se da cuenta que eso es trabajo, ¿no? Por primera vez en su vida. Entonces, también creo que hay el potencial de que nos caigan ciertos veintes y que podamos reestructurar y revalorar eh, para realmente en esta nueva normalidad atender el tema de género de una manera que sin duda va a ser muy compleja. Vamos a estar ante una realidad muy difícil, pero que también presenta ciertos campos de oportunidad, desde mi punto de vista. Entonces, todo esto muy general, pero les doy la palabra para lo específico y les presento, le doy la palabra a Margarita Grisbach Guizar, quien es de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC. Adelante, Margarita, gracias. Gracias. ¿Me ayudarías, Jimena, con el tiempo? Porque luego... Perdón, me puse en mute. Sí, yo te tomo el tiempo, gracias. Quisiera hablar en particular de dos escenarios de violencia que se agudizan en el contexto actual y digamos de una solución ausente, que brilla por su ausencia. Si abordamos el tema de la violencia de género y pensando en cómo esto se interactúa con el tema de la infancia y en particular la violencia de género en su expresión dentro de la violencia familiar. En un primer momento vemos que pues así como la violencia afecta de manera desproporcional a la mujer, también en la violencia familiar afecta de manera desproporcional a las niñas y a las adolescentes. Las mismas expectativas que tienen que ver con el ejercicio de la violencia en contra de la mujer se ejercen también en contra de las niñas, en contra de las adolescentes, aunado con la violencia adicional que se ejerce contra ellas por ser menores de 18 años. Entonces hay una doble situación de vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que los niños, las niñas y adolescentes dentro del contexto familiar, cuando hay violencia de género, cuando hay violencia familiar en contra de cualquiera de los miembros de la familia, pero en particular cuando se ejerce en contra de la madre, los niños y las niñas no son meros testigos de este tipo de violencia. Y es algo que, a pesar de ser verdaderamente de sentido común, creo que para cualquier persona, se maneja incluso, pues los marcos legales de protección reflejan esta distorsión de darle un tratamiento a niños y niñas dentro del contexto de violencia familiar, darle un tratamiento de protección diferenciada, tratándolos como testigos y no como víctimas. Cuando la infancia sufre violencia dentro de la familia, se mueve y se simbra su estructura de estabilidad psicoemocional fundamental. La infancia requiere de la certeza y la seguridad que le dan sus figuras significativas, que son sus progenitores o quien ejerce la función de sus cuidadores principales, necesita de esa seguridad para una supervivencia emocional. E incluso si llega a ser grave la inseguridad emocional, hasta hay un riesgo físico. La violencia en este sentido es una afectación directa muy parecida a la que vive un niño o una niña cuando sufre una violencia física o sexual ejercida directamente en contra de su persona. Entonces, que esto suceda en contra de la madre no hace que la vivencia del niño sea testigo como si hubiera presenciado un robo violento en la calle. Es una afectación directa y grave a su desarrollo psicoemocional. Un tercer elemento donde cruza la violencia de género dentro de la familia en los niños y las niñas como víctimas es en la forma en la que se perpetúa la victimización. Tanto la vivencia del atrapamiento en un ciclo de violencia, cuando
ven a la madre atrapada en esta circunstancia como la comprensión y construcción de una masculinidad construida sobre pilares de la violencia y el ejercicio del poder. Entonces, hay una afectación adicional a la infancia en contextos de violencia de género, porque es un elemento clave que va perpetuando esta violencia hacia el futuro. Y evidentemente, pues estos contextos incrementan, como bien decías, Jimena, pues sí, es inaudito escuchar a cualquier líder político decir que esto no existe, y me parece que es incluso más grave porque no solo es negar su existencia, sino, yo coincido contigo, ejercer un tipo de violencia institucional, porque no solo niega la existencia, sino que tilda de falso las acusaciones. Entonces, no es ni siquiera la primera versión de no, es que no hay un incremento en denuncia, sí hay un incremento en denuncia, pero es la denuncia falsa, que todas sabemos y todos sabemos el significado que tiene la acusación de la mentira cuando se trata de temas de violencia de género, ¿no? Y la gravedad de esa aseveración. Pero bueno, entonces nada más quería acotar estos temas de lo que significa para niños y niñas este tipo de violencias. Quisiera, antes de hablar de la solución ausente, tocar un tipo de violencia que me parece que no se visibiliza tampoco, incluso tal vez hasta menos, que es la explotación cibernética, la explotación sexual cibernética. Niños, niñas y adolescentes están pasando muchísimas más horas frente a aparatos conectados a internet, muchísimas más horas sin supervisión, están solos en sus cuartos conectados a aparatos. Y justo esto coincide en un momento en donde nosotros vemos que en los últimos 5 años se ha incrementado de manera exponencial y verdaderamente dramática la explotación cibersexual. En particular, hay 2 fenómenos que han tenido un crecimiento verdaderamente preocupante. Uno es la explotación sexual a través de las transmisiones en vivo, en donde el live streaming, o llamado de diversas maneras, en donde un consumidor, un agresor, contrata a distancia el abuso de un niño y lo ve y lo produce en vivo, pero a distancia. De una manera muy similar a cómo se da el tema del grooming, se da con los adultos que tienen bajo su cuidado a niños y niñas, que nuevamente en escenarios de precariedad económica esta circunstancia se agrava de manera considerable. Y entonces es un proceso bastante especializado en donde personas se dedican específicamente a ir coaccionando a los adultos, a llevarlos a cometer actos de cada vez mayor violencia sexual en contra de niños, videograbándolos, o no videograbándolos, sino más bien proyectándolos en vivo a través de medios electrónicos. Mientras el consumidor está principalmente en los países de consumo, son Estados Unidos, Holanda e Inglaterra. Esto genera, los contextos de precariedad económica generan un incremento en, digamos que la oferta, la existencia de la comisión de este tipo de delitos y de violencia contra niños, pero también el aislamiento y el acceso a las redes genera un incremento en la demanda. Los consumidores de este tipo de material de abuso y explotación infantil incrementan, y también es algo bastante de sentido común. Si una persona tuviera algunas inquietudes por conocer y consumir este tipo de material, pero para obtenerlo te tienes que ir a meter a un callejón espantoso, pues disminuye la probabilidad de que se haga. Cuando los perpetradores de estos delitos pueden estar cómodamente aislados en soledad en sus propias casas, es mucho más fácil que se agraven este tipo de comportamientos. Y entonces vemos que este tipo de material de explotación y abuso sexual de niños y niñas y adolescentes
en las redes ha tenido un incremento brutal. Junto con este comportamiento hay otro comportamiento que tal vez es un poco más visible y conocido, que es el llevar a adolescentes, hombres y mujeres, a cada vez mayor exposición y desarrollo de actos sexuales bajo esquemas de chantaje y de manipulación. Básicamente tiene que ver con cómo ir enganchando a los jóvenes y a las jóvenes a cometer ciertas acciones que luego son utilizadas en su contra como estrategia de chantaje, de que si no haces esto adicional, entonces voy a publicar el material o dárselo a tus padres, etc. Vemos que no hablamos de un tema menor. Tan solo en el 2018, las redes abiertas, es decir, tipo Facebook, reportaron 18 millones de imágenes de abuso y explotación sexual de niños y niñas en línea, en un solo año. Vemos que el 94% del material que tiene Interpol y que tienen otras bases de datos implica a niños y a niñas menores de 13 años. 94% del material implica a niños y niñas menores de 13 años. Más o menos, Interpol en un año detectó que los 10 sitios, y esto es en la web oscura, es decir, la web donde tienes que entrar con cierta programación particular que te permite mayor anonimato, los 10 sitios más violentos de explotación sexual de niños y niñas recibieron 3 millones de direcciones como usuarios de esos sitios. Y estamos hablando, digamos, del extremo de la violencia en estos sitios, ¿no? Vemos que es un fenómeno que en los últimos 10 años ha crecido más de 10 veces. Por supuesto, tiene que ver también con un incremento en las capacidades de reportaje y de detección, en donde México, y ahora hablemos del último tema, porque además creo que ya voy por ahí de tiempo, las soluciones que brillan por su ausencia. Ambos tipos de violencia requieren de soluciones especializadas, de una atención diferenciada para la protección de niños, niñas y adolescentes, y en ambos casos nos enfrentamos a un enorme vacío. Empiezo por el último tema que abordé. El tema de la ciberexplotación sexual requiere de intervenciones de monitoreo, detección de imágenes y conexión de esas imágenes con víctimas para la intervención a favor de las víctimas y la protección. A pesar de que las instituciones policíacas en México tienen enorme capacidad técnica especializada, no se pone en práctica. Y lo que vemos es que la cantidad de casos detectados son nulos. Lo reportado por los organismos internacionales policíacos especializados en estos temas es básicamente que es un desastre trabajar con México, porque es muy frustrante que existiendo capacidad material y técnica, no hay la posibilidad de colaboración. Y terminaría apuntando que un actor que brilla por su ausencia y que tendría la facultad, la capacidad y por supuesto tiene la obligación de catalizar todos los esfuerzos necesarios para esta protección es la creación de las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En el 2014 hay una maravillosa reforma de infancia, muy aplaudida a nivel internacional, que crea y dibuja un nuevo entramado institucional que es verdaderamente innovador en su capacidad de brindar protección integral, articulando los esfuerzos de diversas instituciones públicas e incluso privadas. Y lo que vemos reiteradamente, y lamentablemente cambios de gobierno no nos han traído los cambios que esperábamos, de ponerle la mínima atención a estas instituciones. Se crea una robusta institución que en la práctica se materializa en un área dentro del DIF, con insuficientes recursos, con una casi absoluta confusión sobre el papel que debe jugar
mucho empalme y duplicidad con otro tipo de servicios que se brindan desde el DIF y muy en la lógica de la infancia entendida como un tema de asistencia, cuando justamente el cometido es ejercer defensa y restitución de derechos actuando en representación de niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, pues si no pinta un panorama optimista, porque todos estos elementos, tanto los problemas como la ausencia de las soluciones, se agudizan en el escenario de una pandemia y de las secuelas inevitables que vamos a ver inmediatamente a la postre, ¿no? Pues muchas gracias. Mil gracias, Margarita. La verdad es que me aterra todo lo que nos dices. Había varias cosas que no tenía yo en el radar y me parece espeluznante. Em, Doy la palabra ahora a Mariana Baños. Ella es directora de Fundación Origen, que es una organización que da servicios integrales a mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, muchas gracias, Mariana. Adelante. Si te parece, cuando falten 2 minutos, les pongo la manita y entonces ya es como el aviso, ¿sale? Creo que sí. Bueno, gracias por la invitación y feliz y encantada de estar con ustedes. Es un tema que por un lado no lo vemos al día a día y debería de ser, y deberíamos estar aterrados, porque la realidad es que las estadísticas son aterradoras. Me da gusto que Margarita lo pone sobre la mesa. Cuando una mujer sufre violencia, la casa entera sufre violencia. O sea, van de la mano. Y muchas veces se trata de separar o hay gente o instituciones o que se generan alrededor de vamos a apoyar a los niños pero no a las mamás y va de la mano, no podemos separarlos o desarticularlos porque vienen de la mano y como dijo Margarita, la consecuencia de cuando tú eres testigo de ver la violencia muchas veces también lo sufres y lo vives aunque seas nada más el testigo. Entonces hay que poner eso sobre la mesa desde luego. Qué tristeza que se nos cruzó el COVID por todo lo que está generando, pero íbamos muy bien avanzando con el 8M y la marcha del 9M, y de repente se nos cruzó y como que se bajó, ahora sí que lo que habíamos avanzado en el camino, lo que se había logrado, por lo menos la sensibilidad de la problemática que existe en la sociedad entera, y ahora con un punto que se ha de retomar porque viene en el encierro y la pandemia. A mí lo que me parece increíble es que todos los periódicos, todos los días, tienen por lo menos algún artículo de violencia a la mujer, o sea, de género, no puede ser. O hay un feminicidio, o hay un acoso de abuso, o hay violencia contra los médicos y las enfermeras, o hay violencia en algún tipo de universidad. Vamos a hablar, la violencia, al final, la base es violencia. Hoy por hoy y en los 80 lo que era la violencia dentro de las cuatro paredes del colegio se llamaba bullying. Hoy la violencia que es laboral se llama mobbing, pero la base es la violencia y son conductas que se generan en contra de alguien y por lo general con una lucha, o sea, la parte de la violencia viene desde una desigualdad de raíz, ¿no? Que muchas veces la forma o las normas de género, estereotipos, roles sociales establecidos que desde luego limitan a la mujer y entonces han empoderado a lo largo de la historia al hombre en lugar de la mujer y han puesto a la mujer en una vulnerabilidad mucho menor, ¿no? Entonces de ahí se repercuta toda la parte de violencia de género que hoy por hoy estamos viviendo, que las estadísticas son terribles. Nosotros manejamos, como dijo Jimena, tenemos una línea de apoyo hace 20 años, entonces estamos en el tema de mujer hace 20 años, y las estadísticas no se han movido. Nosotros tenemos 7 de cada 10 mujeres sufre algún tipo de violencia. En México, dependiendo quién se maneja más, 6 de cada 10, nosotros 7 de cada 10, y la muestra que tenemos es lo suficientemente grande porque recibimos alrededor, en promedio, 2.500 llamadas al mes, sin una campaña grande, entonces te genera nada más de llamadas, tenemos chat y WhatsApp y email, en donde tienes lo suficiente una muestra para ver qué es lo que está pasando en el país y a lo largo de 20 años, pues desde luego un estudio de mercado de la mujer, ¿no? De cómo son los comportamientos, qué meses son más violentos, qué días son más violentos, si está el hombre o no en su casa, qué es lo que sucede, o la pareja, y desde luego ahorita estamos pasando por algo nuevo, que ahora sí que se nos movió el tapete del mundo al mundo entero. Y antes de entrar en la parte de la pandemia, quería nada más dividir los tipos de violencia que existen, porque luego como que la gente no tiene tan claro. Y uno es
Desde luego la parte de la violencia emocional, que es la violencia psicológica, que es el más común, el porcentaje más grande que tenemos. La violencia física, que bueno, son los golpes y cuando ejercen daño sobre tu cuerpo. La violencia sexual, la violencia laboral, que todo es la parte que se da dentro de tu espacio laboral que tienes, y la violencia económica, que es la que se ejerce el control sobre la parte económica de la pareja, o tú lo ejerces o de alguna forma se compone y alrededor está ese tema. De esas violencias que las que vemos, desde luego están categorizadas y hay extremos, ¿no? Siempre hay un nivel de gravedad de uno hacia el otro. Desde luego la violencia que hoy más grave es de género, pues desde luego son los feminicidios, ¿no? Que en algún momento querían quitar la tipificación, que me parece increíble, pues no se puede quitar porque es específicamente cómo se encuentra la mujer, simplemente por el hecho de ser mujer, cómo se encuentra el cuerpo, normalmente tiene afectaciones sexuales, normalmente tiene afectaciones físicas y se pone en una forma específica y en el lugar, en la calle, ¿no? Hablar también de cómo tenemos que generar espacios más amigables y respetuosos de género para que la gente pueda tener acceso a esa denuncia. Y aquí viene un poco qué está pasando hoy con el encierro. ¿Por qué la gente no habla o no denuncia lo suficiente a nivel nacional cuando tenemos estadísticas dichas por el UNSPA, por que el 46 millones de México de mujeres mayores de 15 años, el 41% ha sufrido algún tipo de violencia sexual? Somos el país número 1 de la OCDE en violencia sexual de 15 años para abajo, que es una cifra que es aterradora, porque eso quiere decir que todo el bagaje que traemos del número de cantidad de la sociedad, en donde estamos pensando en si vamos a educar a la gente, en donde si tenemos maestros, en donde tenemos todas esas personas que están a cargo o tienen la responsabilidad de nuestros hijos, si no primero solucionan sus problemas, no hay manera de que exista un progreso. Y egoístamente hablando, las secuelas o las consecuencias que tiene, desde luego, cualquier tipo de violencia de género, psicológicamente son gigantescas, ¿no? No solamente nos afectan en la parte de nuestro estado emocional y nuestro estado de salud, o sea, pueden generar depresiones graves, se puede considerar suicidio, genera miedo, genera enojo, genera depresión, genera frustración, y desde luego va de la mano con también una parte del desarrollo económico. O sea, los ingresos de cualquier hogar que esté afectado por la violencia tiene un retroceso. Entonces, egoístamente hablando, al país entero, si lo vemos en números, nos conviene eliminar esta problemática, porque entonces hay mucho más avance en el desarrollo, hay mucho más ingresos y tenemos estadísticas que hay un gran porcentaje de casi el 50% de los hogares son monoparentales, dirigidos por mujeres, en donde tienes ese ingreso económico que es la mujer la que lo vuelve a reinvertir, ¿no? Fíjense, del 100% del ingreso de la mujer, el 80% ella lo reinvierte en su familia entera. Entonces va en alimentación, va en educación, va en salud y va en infraestructura de su casa. Y solamente el porcentaje menor se lo queda a ella ya tiene que ver lo que es su salud o casa o ropa o lo que sea. Entonces, tenemos en donde ni siquiera estamos invirtiendo lo suficiente, ¿no? Per cápita en la mujer, en programas de la mujer, en donde no sabemos cómo podemos acceder a esos programas, sobre todo hoy, en donde estás viviendo en un lugar que debería de ser tu zona segura, ¿no? Como decía Margarita, a ti, si tú eres niño, tus papás son la seguridad que te dan la estructura. Para mucha gente, su casa no es ese lado, esas paredes que son tu seguridad, donde tienes un sentido de pertenencia. Y cómo vemos cómo hay patrones que se repiten en la violencia, donde creces en un hogar en donde estás siendo constantemente atacado, en donde no te permiten tener una movilidad, en donde no hay movilidad social por el grado de pobreza en el que vivimos, en donde no hay oportunidades de trabajo ni oportunidades de desarrollo, y donde estás en una constante violencia. ¿Qué hace el joven? El joven llega un momento en que las niñas se embarazan, la mayoría se salen de sus casas, y el niño deja ese hogar y se va a donde tenga un sentido de pertenencia, que es el crimen organizado, los chavos banda, los chavos de la calle, y donde te prestan y te generan una mayor oportunidad, porque parte de la problemática en donde cómo nos cuesta salir de la pobreza, cómo nos cuesta salir de esos ciclos, tanto de pobreza como de violencia, es porque no tenemos esas oportunidades que nos pueden generar.
Y hay que ver desde la parte de la afectación psicológica qué es lo que nos pasa como mujer, ¿no? Porque tristemente, el tema violencia se ha normalizado. El tema de hablar de los micromachismos los tenemos presente todos los días en nuestras vidas, desde siendo niños hasta siendo los estereotipos, como hablamos de cómo te educan. Uno puede jugar con rosa, otro puede jugar con azul, uno puede llorar, otro no puede llorar, y eso te va marcando, y tú vas tomando decisiones siempre de acuerdo a la educación que te van dando en tu vida. Y la mayoría, en unos segmentos, la mayoría de la educación es violenta y las maneras de relacionarse son violentas. Entonces, lo único que yo aprendí a hacer es la forma como yo me voy a relacionar. Entonces, ni siquiera, ahora sí que hablamos, ni siquiera se ve mal o tiene una consecuencia. Y en el momento en que yo como mujer, como en este género que ha sido más vulnerable, tengo o quiero hacer algo, primero tengo que tener la capacidad de yo saber a dónde puedo acceder, si va a pasar algo o no va a pasar algo. Entonces tengo que ver mis opciones. ¿Y mis opciones qué son? La mayoría de las veces, al levantar una denuncia, me vuelven a revictimizar y me vuelven a revictimizar. O sea, cuando nosotros entendemos el proceso de llegar y levantar una denuncia en un ministerio público, en un ayuntamiento, hay que ver qué tan capacitados están. Si yo tengo o no tengo muestras físicas en mi cuerpo, dependiendo de la gravedad, tiene que haber un médico adscrito. Y el médico adscrito decide si esa herida es menor de 15 días, si va a durar, o mayor a 15 días. Y entonces, dependiendo de eso, se toma una decisión. Y luego tengo que regresar a mi casa con el agresor, con esa misma persona que ejerce sobre mí esa violencia. Entonces, no quiero regresar a esa casa, ni sé cómo pedir. Yo tengo que pedir la ayuda para que algún policía me acompañe y vea que mi vida sí está en riesgo. Y luego me carean con él para tratar de ver si se arregla la solución. A mí, honestamente, por eso no denuncias. Entonces, claro, no hay estadísticas, sabemos que el gran porcentaje, porque nosotros lo vivimos en la línea y con el acceso que tenemos es, como dicen, el 80% o más del 80% no ejercen denuncia. ¿Por qué? Porque les da miedo, porque emocionalmente están completamente descompuestas y no tienen la capacidad ni están empoderadas. Por otro lado, si no procede la denuncia, entonces, ¿para qué sufro una amenaza y me veo peor? ¿No? Y entonces, a lo mejor estoy amenazada de mis hijos, estoy amenazada económicamente. Entonces, tenemos que lograr que los sistemas sean más fáciles, esos espacios se tienen que generar más fácil para que la víctima pueda ir a levantar una denuncia y pase algo, ¿no? No podemos seguir viviendo en el país de el que pasó, no pasa nada. Con las cifras que tenemos, no podemos tener 10 feminicidios al día. O sea, no podemos tener más, el 9/11 declaró que el mes pasado, de los meses pasados, abril no, pero marzo fue de los más altos, con 24,000 llamadas de atención. Ese nada más el 9/11, porque después está que el Consejo Ciudadano del DF tiene una línea, y Mujeres en ciertos estados tiene otras líneas, organizaciones de la sociedad civil tienen otras líneas. Entonces, al final de cuentas, si nosotros juntáramos la capacidad o sea, todo el total de las personas que necesitan ayuda en este tema, es enorme. Y no podemos tener a una autoridad que no acepta el aumento de la violencia, porque si no lo acepta, entonces no se van a generar cambios. Porque hay una negación total, no se van a generar cambios ni se van a adoptar medidas para la denuncia o opciones para que suceda verdaderamente algo. Entonces estamos entre ahorita se vuelve la misma autoridad se vuelve un obstáculo para que exista la justicia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como organizaciones de la sociedad civil, como pertenecientes a la misma corte, a los centros de investigación? O sea, tenemos que hacer un frente común porque la realidad es que todos queremos lo mismo, queremos que se acabe. No es un tema, la violencia de género es un tema que no tendría que estar sobre la mesa. No tendríamos que estar hablando de esto. Y tendría que haber una consecuencia grave, porque el día que haya una consecuencia grave, el agresor deja de hacerlo. Entonces, y a partir de ahí, entonces se toma una decisión y de verdad se cumple. Se tiene que cumplir la ley, tenemos que generar estos espacios y tenemos que tener mucho más prestación de servicios a todas estas familias, mujeres, niños, adolescentes y géneros que están sufriendo y están bajo un yugo de poder con una desigualdad gigantesca.
en donde lo que tienen que saber es a dónde pueden acudir, qué pueden hacer y desde luego aportarles esta parte de salud mental que hablábamos, que es un tema que también estamos en retroceso, pero que tenemos que poner sobre la mesa para poder tener sociedades en una construcción de paz y mucho más activas y que realmente podamos construir un México en desarrollo, ¿no? Si no, va a ser imposible. Muchísimas gracias, Mariana. Le doy la palabra ahora a Ana María Ibarra. Ana María, me da muchísimo gusto que estés aquí, que nos puedas platicar también un poquito más sobre la parte jurídica y cómo ve esto la Corte. Nuevamente, te voy a levantar aquí la manita que ahorita la voy a bajar, no sé si la ven, pero cuando ya queden 3 minutos, ¿no? Entonces, a lo mejor levanto yo la mano cuando ya queden 2 minutos y entonces cerramos, ¿no? Y para que nos dé tiempo, quizás 15 minutos de tomar algunas preguntas, que tenemos aquí 4 preguntas que nos han hecho. Entonces, adelante, Ana María, muchas gracias. No, muchas gracias, Jimena, por la invitación. Gracias al Departamento de Ibero Derecho, gracias al doctor José Luis Caballero. La verdad que es un gusto estar aquí con ustedes, Margarita, Mariana, Jimena. Pues ustedes son las expertas, o sea, realmente ya nos han planteado como este panorama tan complicado, sobre todo en el contexto actual, ¿no? Donde estas vulnerabilidades pues se acrecentan, se manifiestan pues más severamente y nos dejan, bueno, dejan a estas personas que están sufriendo este tipo de daños como en un callejón sin salida. O sea, realmente yo me imagino a estas personas vaya, todos estamos sufriendo la cuarentena de alguna u otra manera desde nuestro privilegio, como decía Jimena antes, pero estas personas pues sí que se encuentran pues sin salidas institucionales, ¿no? Y eso es un poco lo problemático y lo que deberíamos abordar un poco, por ejemplo, desde el Poder Judicial o desde el Poder Ejecutivo o las instancias que les competa esto. Entonces, yo nada más quiero hacer como bien rápido un recuento como de los criterios generales en abstracto que ha establecido la Corte en sí a propósito de situaciones o demandas en concreto, pero que yo creo que son útiles, que pudieran ser aplicables o que pudiera ahí buscarse como cierta luz o cierta respuesta a los problemas que estamos enfrentando ahora. Todos estos criterios son deberes que la Corte ha establecido hacia los juzgadores. Entonces, la idea sería que pues los aplicaran, vaya, o sea, muchos de esos criterios nos van a sonar de avanzada y luego vamos a pensar, bueno, pues la realidad es bien distinta, pero creo que pues primero es importante pues que la sociedad los conozca para que los pueda utilizar como una carta a su favor, ¿no? Como una carta de defensa. Y pues primero que creo que es bien importante que la Suprema Corte ha reconocido como en un sentido amplio qué es la violencia intrafamiliar, qué es la violencia, dándole cabida como a todas estas expresiones que ya nos hablaba Mariana y Margarita, ¿no? La violencia en distintos ámbitos, pero también la violencia emocional, la violencia física, la violencia sexual. Entonces, eso es como un primer paso muy importante para que cuando se presente una demanda de este tipo, pues no quede impune, ¿no? Simplemente decir, bueno, esto me parece que es solo un daño económico, entonces, por tanto, no tendría que tener ninguna consecuencia jurídica, pero sí que lo debe tener. El otro criterio es transversal a un montón de problemas y es el uso de las herramientas para juzgar, particularmente el uso de la herramienta para juzgar con perspectiva de género y todo lo que esto impone a los juzgadores. Impone en un principio que de oficio el juzgador en cualquier instancia tiene que ver si hay un desequilibrio de poder. Y esto es lo que nos decía Mariana, o sea, ahí está el origen primario, yo creo que de la violencia, ¿no? Un desequilibrio de poder, sobre todo que se da entre hombres y mujeres. Cuando el juez lo advierte, de oficio tiene que activar como una serie de deberes, ¿no? Esto es juzgar con perspectiva de género.
aunque la mujer no se lo pida, aunque si lo advierte de los hechos, de lo que está percibiendo en las audiencias, ahí tiene que actuar de oficio, y actuar de oficio ¿cómo? O sea, recabando las pruebas que sean necesarias, ¿no? Para determinar qué es lo que está pasando ahí. Y allí donde, o sea, ahí puede tratarse de una situación de, sí, una demanda de violencia intrafamiliar, pero también puede tratarse de una pensión alimenticia, de un divorcio, incluso en materia penal. Entonces, esto se activa en cualquiera de estas áreas. La otra cuestión es que también demanda que el juez de oficio tenga que activar las medidas de prevención. Y esto es muy importante, ¿no? Son medidas precautorias. Si el juez observa que ahí puede estar en riesgo, no que haya un daño, sino que haya una posibilidad que se genere un riesgo en contra de una mujer, de un niño, niña o adolescente, de una persona que pertenece a la comunidad LGBTB+, o a una persona con discapacidad, pues tiene ahí que actuar oficiosamente y activar estas medidas precautorias, ¿no? Por ejemplo, diciendo que el agresor no puede estar en el domicilio de la familia, y muchas otras. Otra cuestión, otro criterio que me parece muy interesante, muy importante y reciente de la Suprema Corte es que la violencia intrafamiliar puede considerarse un hecho ilícito que es sujeto a indemnización económica. Este es un precedente reciente, hace 2 años, yo creo, y me parece un parteaguas. ¿Por qué? Porque normalmente la violencia intrafamiliar se demanda en sede penal, con las consecuencias que esto genera, con lo complicado que puede ser, y con el estándar de prueba que exige la materia penal, que es muy riguroso. En cambio, si se promueve una demanda por violencia intrafamiliar, demandándola como daños, porque le está generando un daño moral o psicológico, también puede ser físico a la persona, puede reclamar que se le pague. O sea, que se le pague por eso que está sufriendo, por las terapias psicológicas a las que tiene que ir esta persona que es víctima de violencia. Pero también puede dar lugar hasta a daños punitivos o una cosa como de castigo hacia el agresor. O sea, me parece que esto abre una vía bien importante, sobre todo para desahogar un poco también la materia penal o el área penal, que algunos códigos civiles de algunas entidades federativas ya lo tienen, pero quizá no había sido como explicado de manera suficiente cómo opera esto, qué alcances tiene, cómo se prueba, ¿no? Entonces, creo que este es un criterio muy importante, que es también una herramienta posible para las personas que están sufriendo esta violencia dentro del seno familiar. El otro criterio, que también es un criterio transversal, así como las perspectivas para juzgar, ya sea a personas LGTB+, a mujeres, a niños, niñas o adolescentes, pues es que la Corte ha entendido este derecho a la igualdad y no discriminación como en un sentido transversal, ¿no? Y ya lo decías, creo que tú, Jimena, ¿no? La violencia también se manifiesta como en estas discriminaciones, ¿sí? Que están muy patentes o muy cotidianas, que a lo mejor no llegan a ser agresiones físicas, pero que sí son desventajas que de pronto sí se vuelven violencias. Y este criterio que lo vemos como reflejado en varios asuntos de la Suprema Corte, cuando reconoce la doble jornada laboral, cuando reconoce que puede haber impactos diferenciados, por ejemplo, en el trabajo doméstico, pues creo que son como ciertos pasos o un avance importante hacia reconocer pues, una igualdad más en un sentido sustantivo, ¿no? Y creo que ahora esa es como una de las grandes dificultades que nos plantea esta pandemia, ¿no? Todos los efectos diferenciados que se van a generar por la gran problemática económica, de salud, incluso de convivencia propia en el seno familiar. Y un criterio adicional que quisiera también comentar es que la Corte ha sido pues muy enfática en reconocer la especial vulnerabilidad
en que se encuentran, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes. Ha desarrollado una amplia doctrina sobre el interés superior del niño. Yo creo que esto ha sido de 10 años para acá, sí que hay precedentes en este sentido, donde pues ha dicho, a ver, en toda situación lo que tenemos que hacer es lo que es mejor para un niño, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que es mejor para un niño? Es muy difícil determinar, depende de las circunstancias de cada caso, pero ha establecido que sí hay deberes de protección reforzados hacia los niños, niñas y adolescentes, pero también una serie de criterios en los que ha reconocido la especial vulnerabilidad en las que se encuentran las personas con discapacidad. Y estas personas pues también son pues ahorita un blanco muy fácil, ¿no? Dentro de la pandemia, dentro de todas las afectaciones o violencias que se puedan dar en el seno familiar. Y ya también lo decían, en esto sí que yo creo que la Corte tiene una tarea pendiente, que es en reconocer los derechos de las personas LGBTB+. Hay por ahí una doctrina muy amplia respecto a los derechos de las parejas homosexuales, pero hay muy pocos casos que protegen a las personas transexuales, sobre todo, y ya no hablemos como de otras minorías. Pero sí hay un reconocimiento, ¿no? De la dignidad, del libre desarrollo de la personalidad y de esta vulnerabilidad que enfrentan estas personas solo por el hecho de no pertenecer a la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, tuve que ser como muy abstracta, muy amplia para dar así como un panorama general acerca de los criterios que creo yo pueden ser útiles en este contexto, en esta problemática actual. Sin duda, el problema y la gran dificultad es que los tribunales los apliquen, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de jueces de primera, de segunda instancia, pero creo que es un deber primordial, por ejemplo, la Suprema Corte, el dar a conocer estos criterios. Por eso, no sé si ustedes vieron en Twitter hace 2 semanas, me parece, que hubo un montón de difusión sobre los criterios, estos que yo mencioné ahora, de violencia intrafamiliar, con esta idea, o sea, que la gente conozca sus derechos, que conozca cómo accionarlos, cómo hacerlos realidad, cuál es el contenido, porque se dice bien fácil, pues sí, todos somos iguales, la violencia está muy mal, pero ¿qué quiere decir esto? ¿No? Y sobre todo, ¿qué demanda para el juez? ¿No? Que es la competencia de la Suprema Corte para ir como determinando qué es lo que tiene que observar el juez, ¿no? Entonces, estos pues son líneas muy generales, pero creo yo pues útiles, importantes, y que se volverán muy importantes desde antes, pero en este marco tan problemático. Muchas gracias. Ana María, muchísimas gracias. Creo que nos sirve mucho tener estos criterios frescos. Y creo que también empiezas a dar respuesta a una de las preguntas que nos hicieron. Si ustedes nos quieren hacer una pregunta, quienes nos están escuchando nos pueden hacer una pregunta a través de el iconito de preguntas y respuestas. Intentaremos darles respuestas a algunas de ellas. Quizás no nos dé tiempo de darle respuesta a todas de ellas. Nos pregunta Sergio Moisés Gutiérrez Hernández que si las víctimas de violencia doméstica solamente pueden recurrir a las fiscalías a denunciar, y creo que es un poquito lo acaba de contestar Ana María, ¿no? Que también existe el recurso, bueno, más bien existe la vía civil para poder ver el tema de violencia familiar. Creo que es una vía que, como ya decía Ana María, no tiene el estándar de prueba tan alto como el de la vía penal. No sé si quieras complementar algo, Ana María, o Margarita o Mariana. Sí, bueno, perdón, que aquí robé el uso de la voz. La vía civil no es, digamos, la vía alternativa o única a la vía penal. Yo solo diría que es una vía adicional que tiene como objetivo la recuperación de los daños y perjuicios y que se traduce en pesos y centavos, pues.
pues, ¿no? Este es como el objetivo de ir a una demanda de daños. Pero sin duda hay otros instrumentos en cada uno de los estados de protección, que son, a mí me parece, las vías más pertinentes porque son las vías más inmediatas, que sí dan una respuesta, sobre todo de esto de lo que hablaba de medidas precautorias. Entonces, hay un abanico de opciones, creo que sería importante, ¿no? Creo que ahora han hecho algunas organizaciones un esfuerzo muy importante en aclarar cuáles son las vías o los recursos disponibles para las personas víctimas de violencia. Perdón, se puede también, o sea, hay algunas líneas telefónicas donde se permite la denuncia, entonces también se puede hacer como el Consejo Ciudadano y también pues, se puede hacer una vía penal, ¿no? Una denuncia penal. Y también creo que es importante, y hablo específicamente, bueno, no solamente, pero una de las organizaciones es precisamente Fundación Origen. O sea, creo que es importante acercarse a las organizaciones de mujeres, ¿no? Hay muchas organizaciones y redes de refugios que acompañan a las mujeres y eso siempre ayuda a fortalecer dentro del proceso para que una mujer pueda llevar una denuncia, ¿no? Porque sabemos que es algo muy difícil, sabemos que nos confrontamos contra el sistema que siempre tiene estas dos respuestas que son trivialización por una parte y por otra parte incredulidad, ¿no? Entonces, nuevamente, si de por sí tenemos esas respuestas, en este contexto, pues mucho más, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos un discurso oficial que abona a la minimización del problema, ¿no? Continuando un poco con las preguntas, Margarita nos pregunta Sergio Moisés Gutiérrez nuevamente que la semana pasada en la nocturna del doctor López-Gatell dijo que el comisionado de la UNICEF en México dijo que los menores de edad están protegidos contra la violencia doméstica. ¿Usted qué opina? ¿No es falso cuando vemos a una niña en Puebla muerta la semana pasada? No sé cuál haya sido el alcance, pero quizás tú puedas comentarnos un poco más. Lo junto un poco con las respuestas a la pregunta anterior. O sea, una cosa es la realidad normativa e incluso interpretativa y otra cosa es la realidad operativa de las instituciones. Encontramos, como bien dice Ana María, en el Poder Judicial y sobre todo el Poder Judicial Federal, una serie de criterios mucho más protectores, pero ¿qué transcurrió para cuando llegaste a ese punto? ¿Qué tanto tuvo que pasar para que llegaras ante un juez o una juez federal que tiene una mirada y es capaz de tener un criterio mucho más protector? La infancia en particular, normativamente en México, está requete protegida. Tan así que las vías de acceso para una denuncia tendrían que ser cualquiera. O sea, legalmente, un niño, niña o adolescente, a la puerta que llegara a tocar, estaría obligada a darle cauce a esa protección. Sabemos que, por supuesto, esto no sucede. Que de hecho, en términos prácticos, las puertas para un niño, niña o adolescente que tiene la necesidad de actuar solo, sin el acompañamiento de uno de sus padres, encuentra las puertas por completo cerradas. Y regresamos nuevamente a que justamente parte de lo valioso del diseño institucional de las Procuradurías de Protección es que cumplirían esta función y su ausencia es verdaderamente costosa para los niños y niñas necesitados de protección. Muchas gracias, Margarita. Nos pregunta Gonzalo Bustamante. Muchas gracias, Gonzalo. Gonzalo es una de las personas que pidió que tuviéramos este foro en Twitter. Entonces, muchísimas gracias, Gonzalo. Nos pregunta, ¿podrían abordar cómo la violencia de género durante la pandemia afecta específicamente a personas trans, no binarias o que no se identifican como mujeres cisgénero?
Creo que es importantísima esta pregunta porque, como sabemos, las personas trans son de las personas más vulnerables a la violencia, son de las personas que tienen un mayor índice de suicidio, mayor riesgo de suicidio y que incluso tienen una expectativa de vida muy baja, ¿no? Vemos que hay una expectativa de vida entre los 35 y 40 años para las personas trans, precisamente por la violencia que reciben, ¿no? Entonces, en el contexto de la pandemia, pues una de las cosas más notorias tiene que ver con lo que yo ya decía sobre cómo son recibidos por sus familiares, ¿no? El hecho de que las personas trans sean llamadas por su nombre del género que no les corresponde, por ejemplo, es algo muy violento que causa muchísimo estrés para estas personas y que si estás encerrado con tu familia o encerrado o encerrada o encerrada con tu familia y teniendo que recibir constantemente esa violencia, pues es algo terrible, ¿no? Nuevamente, insisto sobre el tema que reporta YAG, que es una organización de sociedad civil que tiene una ventanilla donde se pueden acercar las personas para reportar las terapias de conversión a las que son sometidas y sometidos. Y vemos que ha continuado durante la pandemia estas terapias de conversión, ¿no? Que incluyen, por supuesto, a las personas trans y no binarias. Y algo que podría parecer quizás menor, pero no lo es que estas personas tienen que aplazar sus cirugías de reasignación, ¿no? Y eso parece como que, bueno, pues es no esencial, ¿no? Pero para estas personas que sufren de disforia y que tienen un alto grado de ansiedad, sí puede ser algo que les provoca una situación muy complicada, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que tener atención especial a esta comunidad y aprovecho también para decir que me parece que tendríamos que haber tenido aquí a Mariana Díaz para hablar de este tema, pero que se ha dicho muy poco sobre las personas con discapacidad y cómo están sufriendo la pandemia, ¿no? No se han dado cifras de esto, cifras oficiales, y creo que también tenemos que empezar a insistir mucho más sobre eso, ¿no? ¿Qué está pasando con los servicios de salud y de atención de discapacidad de todo tipo, ¿no? Perdón, ya tomé demasiado la palabra. Me salto, nos dice Iván, ¿cuáles son los obstáculos que refieren las instituciones mexicanas para no hacer eficiente la persecución o erradicación de ciberdelitos, especialmente los ejercidos en contra de las niñas, niños y adolescentes? Margarita, creo que te toca más esta. Sí, digo, son muchas, pero nombraría dos por lo menos. Una es la falta de mecanismos para la denuncia ciudadana de los sitios que se encuentran. Una gran cantidad del material de explotación sexual de niños que está en línea es encontrado por personas que no lo están buscando. Y entonces la existencia de mecanismos para la denuncia de estos sitios es importante, pero por supuesto la denuncia de estos sitios de nada sirve si no conecta con el desmantelamiento de los mismos y el análisis y estudio de las imágenes para conectar con las víctimas y eso convertirse en una investigación y persecución penal de los delitos. El otro tema que apuntaría como uno de los grandes retos es la capacidad que tienen nuestras instituciones de investigación policíaca para la investigación de delitos complejos. Normalmente la mayoría de estos delitos son tratados penalmente como temas de abuso sexual o como temas de violación, es decir, se atiende a la materialización del delito, pero no a la configuración de todas las acciones necesarias para su comisión y lo que está detrás como un delito más bien mucho más complejo que requiere incluso de manera importante la colaboración internacional. Y hay muchas otras deficiencias, pero bueno, dos retos grandes son esos. Yo creo que podemos hacer un par más. Doctora Mariana, ¿usted cree que la tipificación de la violencia familiar, del feminicidio y de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres en el Estado mexicano han sido útiles para erradicar el problema? Que aquí yo tengo mucho que decir, pero la pregunta va para Mariana.
Perdón. Desde luego no creo que hayan sido suficientemente útiles porque no se ha disminuido y ha incrementado, ¿no? O sea, tristemente, desde luego hemos tenido, sí creo que tiene que haber una tipificación específica porque desde luego es diferente, ¿no? A otro tipo de homicidios y en principio debería de tener ese peso y importancia que sea de esa forma. Las acciones que se toman o las acciones que se han tomado a nivel federal no son suficientes para que se acabe la problemática. Hay algo que es muy importante que viene al caso en todo lo que hemos hablado, que creo que viene al caso con el nivel de violencia que se ha vivido en el país, es que para entender la violencia, para atenderla, tienes que entenderla desde la raíz y desde la base. Y muchas veces nos hemos saltado estos pasos diciendo, bueno, esta es una forma o estas acciones son las que van a disminuir los feminicidios o va a disminuir la violencia de género y desde luego no hemos alcanzado sus objetivos con las acciones que estamos tomando. Entonces sí tenemos que tomar acciones diferentes y desde luego hay un problema general en el país que sabemos que es la impunidad. Entonces, mientras hay impunidad en todos los sectores, pues no se avanza porque dejas de creer en eso, no hay consecuencias, no levantas la mano y bueno, en el caso de feminicidios es todavía más complicado el que haya, como decía Jimena, no puede ser que venimos hablando de la pandemia desde febrero, se viene hablando un incremento de violencia de género desde todos los años, marzo fue de los meses más altos, parece que entre más acciones hay de la sociedad o más activismo hay, la violencia se escala más. Hay más enojo por otro lado y no estamos viendo las acciones para contrarrestar de esta forma. Sí, lo platicamos justo antes, que tenemos que ser un bloque mucho más fuerte en red junto y más agresivo para poder dar esas soluciones. Pero Jimena, si quieres contesta más tú. No, solo sobre el tema de feminicidio, pues saben que hay como debate, ¿no? Sobre si, por supuesto que es una victoria desde el feminismo y desde el feminismo jurídico que se haya incluido esto, ¿no? Y quienes estudiamos el fenómeno de violencia de género, para nosotros es muy claro cuando es un feminicidio, ¿no? Porque la motivación por el perfil, por la violencia sexual, o sea, entendemos toda una serie de dinámicas que intervienen, que incluso, volviendo nuevamente a Rita Laura Segato, tienen que ver también con cómo se comunica, ¿no? Esta violencia expresiva en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Podría yo tardarme muchísimo platicando sobre ese tema que es interesantísimo, pero por otra parte vemos que de pronto hay la complejidad desde la técnica penal de que se compruebe, ¿no? Y lo que siempre nos dicen los abogados que dicen, no, pues es que es una tontería porque nada más están dando un balazo en el pie porque es muy difícil de acreditar el feminicidio, ¿no? Y pues ante esto creo que la respuesta es cómo entonces hacemos una ingeniería normativa que sí permita que sea algo que se persigue de manera específica con una perspectiva de género y que, sin embargo, no tenga esto de que entonces lo vuelves cada vez más complicado, ¿no? En un escenario de por sí de impunidad, que es un poco lo que decías, Mariana, ¿no? Y entonces eso, la solución no es quitar el feminicidio, sino tener la voluntad política de perseguir el feminicidio y de hacer normas penales que faciliten o que permitan que esto sea quizás a través de un agravante en lugar de un tipo específico. En fin, podemos platicar esto con muchísimo más detalle, pero creo que reivindicamos que exista como tal el feminicidio, ¿no? Nos dicen, ¿qué otras medidas de precaución, además de obligar a que el agresor salga de su domicilio, existen para contrarrestar el riesgo de violencia familiar? Por otro lado, puede considerarse constitucional ordenar a una persona agresora dejar su domicilio en un contexto de pandemia, pues ello lo dejaría en riesgo de sufrir un contagio. Aquí creo que Ana María nos podría dar una respuesta muy puntual. Sí, bueno, como medidas precautorias, pues yo creo que pueden ser prácticamente las que necesite la víctima, incluso creo que así lo puede presentar en la demanda y ya valorará el juez las que sean pertinentes. Yo imagino, por ejemplo, la necesidad que brinde, no solo que deje el domicilio
familiar, sino que brinda alimentos, ¿no? No se trata simplemente que se vaya, sino que se siga haciendo cargo de las necesidades alimenticias de los miembros del núcleo familiar. O personas que no viven juntas, pero que hay una cosa de acoso, pues se idean estas formas de que no pueden acercarse a cierta distancia o que no pueden tampoco, por ejemplo, estar acosando por redes. Vaya, depende del caso y la complejidad del caso, en las particularidades de cada situación, el que se vayan terminando estas medidas precautorias, pero son medidas que tienen que ver con no poner en riesgo a la persona. No podemos esperar a que haya un daño para que estas medidas se activen, sino la idea es que mientras se averigua qué es lo que está pasando en esa situación, se elimine esta situación de riesgo, ¿no? O sea, no es necesario probar que hay un daño, sino que es importante eso también decirlo, que se pueden dictar desde que se presenta la denuncia ante el juzgado o durante cualquier etapa del procedimiento que se esté siguiendo. La otra, pues, es bien complicada. Respecto de si puede ordenarse que se salga del domicilio conyugal o familiar, ¿no?, a la persona agresora. Yo creo que sí. O sea, en todos estos casos tiene que haber una ponderación de lo que está en juego. Vaya, quizá no es que se vaya a la calle, no podría ordenarse eso, pero sí se podría, pues, que se busque otro domicilio, ¿no?, donde la persona presuntamente agresora pues también pudiera resguardar su seguridad. Entonces yo creo que en todos estos casos la idea es que no se dé un no tajante. O sea, el juez tiene que ser lo suficientemente creativo para buscar soluciones, ¿no? Y creo que precisamente en este contexto es a lo que está orillando los jueces, a que busquen soluciones factibles en las circunstancias actuales. Esa sería mi respuesta, pero no sé qué es lo que están haciendo ahora mismo los jueces en las instancias. Bueno, y déjame nada más decir que, bueno, toda esta información se viene, desde luego se encuentra en la Ley General de Acceso, ¿no?, a la violencia contra las mujeres, pero también mucho de lo que se trabaja en estos casos con las mujeres o las familias que están en una situación es una ruta de escape. Entonces, muchas veces, si el agresor no es el que se va a salir porque genera problemas, porque es peor, entonces tú sí tienes que generar una ruta de escape con tu familia. Entonces, por eso existen refugios, y si no es un refugio, se reaconseja a lo mejor algún familiar o alguien cercano donde te puedas. Pero que no corra, o sea, de verdad, que no corra tu vida a peligro. O sea, no tenemos que tener cero tolerancia en esta parte de la violencia. Se ha complicado mucho más durante la pandemia, pero sí tenemos que hacerlo. Hay, como dijo Jimena, hay instituciones, hay organizaciones que te podemos ir guiando desde, o sea, el ABC, desde la parte legal hasta la parte emocional, y creo que hay que tener la oportunidad de acudir, de escuchar. Las van a escuchar ustedes, los vamos a poder guiar, y es muy importante saber que existen, ¿no?, y que estamos trabajando para eso. Agregaría nada más muy rápido que justo como menciona Ana María, un tema que afecta particularmente a la infancia es la integralidad de las medidas. Que muchas veces se toma una medida inmediata, un tanto chata, por decirlo de alguna manera, buscando proteger la integridad física, y se pierde de vista otros elementos que al corto plazo también redundan en la seguridad física y la integridad de las personas. Y que ha habido algunas experiencias muy desafortunadas, creo que ya en el país son las menos, aunque aún subsisten, de incluso algunos centros de justicia que niegan protección a la mujer por no poder brindar protección a sus hijos hombres, lo cual coloca a una mujer madre en una circunstancia de una violencia institucional terrible, porque entonces se ve obligada a tomar una decisión entre su propia protección y la protección de sus hijos. Entonces, bueno, la integralidad incluyendo la adaptación a la situación particular en la que se encuentra cada mujer y quienes dependen de ella, ¿no? Qué fuerte eso que nos platicas, Margarita. Creo que ya estamos un poquito encima del tiempo.
Me gustaría que tomáramos quizás 2 preguntas más. No sé si ustedes quieran como escoger alguna pregunta en particular. Nos preguntan si la Ibero tiene un órgano comité de atención a la violencia de género, si cuando una queja incluye a 2 personas del mismo sexo, esta puede ser atendida o no por el comité. Esto pues no tiene tanto que ver con el tema que estamos tocando, pero contesto porque sé la respuesta, porque conozco el protocolo de la Ibero muy bien. Y sí, definitivamente sí puede ser atendida cuando incluye a 2 personas del mismo sexo. La cuestión es que sea violencia motivada por género, ¿no? Género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Esta me parece muy importante. ¿Qué recomendaciones específicas se puede hacer a mujeres que piden ayuda emocional telefónica y que están en confinamiento con su agresor y no pueden salir de ese hogar? ¿No? No sé si alguna de ustedes quiera responder a esa. Bueno, nosotros que tenemos la línea, yo creo que le puede, mira, ahorita voy a dar el número de la línea también para que lo apunten y el WhatsApp por si alguien lo necesita, pero creo que lo que es importante es que tú trabajes tu proceso, por lo menos en nuestra línea puedes hablar con la misma terapeuta todas las veces. Entonces, creo que tú puedes construir pues ahora sí que tu área de seguridad por medio de la mano con tu terapeuta, ¿no? Lo que es muy importante es que a partir de la realidad que cada quien tiene, es como tenemos que construir nuestro proceso terapéutico y nuestro proceso de seguridad. Entonces, muchas veces es más difícil, otras veces es más fácil, pero te puede ir guiando también para que tengas la capacidad de acercamiento con esa persona con la que estás viviendo, o si tus hijos lo están sufriendo, o cómo lo estás viviendo y sufriendo tú. Entonces, ¿de qué manera puedes ir trabajando esta parte emocional? Si hay, desde luego, un momento en donde no puedes comunicarte vía telefónica, también está el mail y también está el WhatsApp, que puede ser en un momento de silencio también, en donde no tienes que estar hablando, y también esa misma persona te va a ir trabajando. Y no, lo que es muy importante es que no empieces de cero a hablar, porque entonces si no, cada vez que empiezas es como otra vez, y entonces pueda tener el hilo conductor tu terapeuta de decir, bueno, ayer pasó esto, sucedió esto, y sobre todo eso, que no llegue a un extremo en donde si esta nueva situación y la violencia es nueva, ¿cómo puedes hacer para enfrentarla y cuáles son las opciones que tienes? Y si ya es algo que has vivido durante mucho tiempo y que hoy por hoy sale o que se ha acentuado más, también qué es lo que vas a hacer. Lo que es muy importante es que las decisiones que tomes son siempre a partir de tu realidad y de las acciones que tú quieras hacer. Eso es lo que es muy importante. El número de la línea es 800-015-1617 y el WhatsApp te los voy a dar porque, bueno, la página de Fundación Origen es Fundación Origen, origenac.org, y el WhatsApp es 55 32 34 82 44. Entonces aquí puedes hablar el número de veces que quieras, es gratuito, te pueden asesorar en toda la parte legal y en toda la parte emocional, sobre todo durante esta estadía que estamos más condicionados a estar cerrados, y que, bueno, ver también de qué forma podemos en esta parte de cuidarnos a nosotros mismos en el tema emocional, que es muy importante, ¿no? Muchas gracias. Quizás para cerrar, nos hacen algunas preguntas sobre los criterios de juzgar bajo la óptica de perspectiva de género, sobre todo dirigidas a Ana María, y nos preguntan, por ejemplo, cuál es el instrumento que ha sido, por medio de qué instrumento la Corte ha sido enfática en reconocer la vulnerabilidad de niños y adolescentes. Y también más adelante nos mencionaban la sentencia de Mariana Limas, que es una sentencia que conozco muy bien, la uso mucho en clase, que justo indica cómo se tiene que valorar un escenario de homicidio desde la perspectiva de género para considerar un contexto que nos lleva a ver que se trata de un feminicidio, ¿no? Entonces, no sé si quieras un poco cerrar sobre este eje, Ana María. Sí, gracias por la pregunta. Pues una cosa, yo creo que bastante importante y benéfica en nuestro sistema y peculiar de nuestro sistema jurídico mexicano es esto que le llamamos el bloque de constitucionalidad.
que no limita el juzgador como a ver de dónde agarra el derecho o que el derecho tenga que estar en la Constitución, sino que estos derechos y también medidas de protección pueden encontrarse en cualquier instrumento, ya sea internacional o incluso nacional, y colocarse a la par de la Constitución. Y esto es bien importante porque yo creo que ha sido una herramienta muy poderosa para la Suprema Corte. Primero, para entrarle a esos asuntos que no tenían una cuestión de constitucionalidad, pero sí que versaban sobre la vulneración de derechos. Eh, y segundo, para realmente hacer como un articulado completo de qué significan estos derechos y estas medidas de protección. Y acá seguramente Margarita lo conocerá mejor que yo, pero creo que un aliado muy importante, además de la Convención de los Derechos de los Niños, pues ha sido la Ley General de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde pues sí se recogen incluso hasta criterios o principios internacionales, pero yo creo que lo más interesante es cómo esto ha sido aplicado en la resolución de casos en concreto. Y también, y un poco relacionado con la sentencia de Mariana Lima, es que las perspectivas para juzgar, yo creo que tienen, bueno, primero que están en el protocolo de protección de derechos que ha sacado la Suprema Corte y que está ahora mismo en revisión y están a punto de sacar un nuevo protocolo de protección a distintos grupos, como son niños, niños y adolescentes, mujeres, personas LGTB+. Y sí que ha sido un instrumento útil hacia los juzgadores porque establece como las herramientas metodológicas que tienen que aplicar al momento de tener enfrente un caso. Pero yo sí creo que estas perspectivas para juzgar tienen dimensiones particulares dependiendo de las materias en las que estemos inmersos, ¿no? O sea, yo creo que sí tiene una dimensión distinta cuando hablamos de derecho penal y la sentencia de Mariana Lima es un buen ejemplo. Pero cuando hablamos de la materia familiar también creo que tiene una implicación o alcances diferentes. Y aquí pues hago el anuncio que la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte está por sacar una publicación de cómo estas perspectivas para juzgar tienen aplicación en estas diferentes materias. Muchas gracias. Hay una que me interpela muchísimo que dice, en este momento de confinamiento, ¿qué estrategias o mecanismos creen que podrían ser útiles para crear, mantener o fortalecer los activismos feministas o movimientos en contra de la violencia de género? Y me parece interesante porque justo decías, Mariana, que salimos el 8 de marzo, el 9 de marzo paramos y de repente pandemia y todo congelado, ¿no? Entonces sí creo que es muy pertinente esta pregunta. Hemos estado articuladas desde las redes feministas en redes sociales, pero, y hoy por eso traigo mi pañuelo, porque estamos haciendo el pañuelazo virtual con muchas de las organizaciones feministas, pero me parece interesante cómo no perdemos este impulso y cómo no quitamos el dedo del renglón. Al contrario, decir, esto solo va a empeorar en el contexto de la pandemia y particularmente en el contexto de la crisis económica que se viene después de la pandemia o a la par de la pandemia. No sé si quieran decir algo sobre esto. Pues que yo creo que lo que dijo Jimena, ¿no? Ver que muchos estamos y seguimos actuando ahora sí que en las redes sociales, invitar a todas a que se sumen a alguna organización, hay muchas, ¿no? Que estamos y seguimos trabajando, desde ahí, ¿no? Como lo dije, en todos los periódicos, todas las semanas, todos los días hay algún tipo de artículo, entonces hay mucha información que se está generando, hay muchas, desde luego la problemática no ha desaparecido, no ha disminuido, se ha incrementado durante la pandemia, se va a incrementar más y tristemente la parte de la vulnerabilidad a la mujer cuando hay una crisis económica es también a la que más le pega. Y ponerse en contacto con alguna institución, ¿no? Creo que sí hay una parte que tenemos que organizarnos más entre todas, pero siempre estamos en constante trabajo y yo invitarlas a que sean parte de alguna, ¿no? Porque hay que sumarse a este tema que nos afecta a todos, ¿no? Y desde luego la violencia pues nos afecta a todos como país. No sé si quieran agregar algo, Ana María, Margarita.
agregaría simplemente que creo que parte de lo que corresponde después de el movimiento y los movimientos que este implicó, es que no podemos regresar a los mismos estándares frente a las acciones públicas que se han tenido. Me parece, por ejemplo, que un presidente, cualquier presidente, que dice abiertamente, las mujeres mienten, cuando hablamos de violencia de género, las mujeres mienten, el 90% de las acusaciones son falsas, es un estándar que simplemente no podemos volver a dejar pasar. Me parece que parte de lo que los cambios que hemos vivido en los últimos años, y en particular los tan intensos en este momento pre-pandemia, nos exigen ser mucho más exigentes con las acciones públicas con respecto al tema. Muchas gracias. Nos quedan algunas preguntas sin responder, pero creo que ya estamos más allá del tiempo que nos habían dado. Hay una que en particular nos habla de los roles de género, ¿no? Y de la violencia que esto provoca, y creo que eso es un tema que cruza, que a lo mejor obviamos y que por supuesto que cruza todo esto, ¿no? En el momento en el que pues estás en el mismo espacio, incluso en situaciones de privilegio, pues eso genera muchísima tensión, ¿no? Cuando los roles no están quizás tan definidos o tan organizados, y sobre todo se da en el mismo espacio. Creo que esos son algunos de los factores que han contribuido también al incremento de la violencia en este periodo, pero creo que nos podríamos seguir ad infinitum platicando de esto. Nos dice Marta Gabriela del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que considera necesario hacer una plática específicamente sobre feminicidio, y creo que sí, creo que sería súper interesante que tuviéramos ese espacio en este o en algún otro lugar. Y pues bueno, muchísimas gracias. No sé si quieran decir algo para concluir. Por mi parte creo que hemos dicho mucho, ¿no? Pues entonces muchísimas gracias. Gracias a los que vinieron, gracias que nos escucharon, gracias por tomarse este tiempo para conectarse y pensar en estos temas. Es súper importante. Muchísimas gracias a Ana María, a Margarita y a Mariana. Cada una de sus intervenciones y de sus aportes fueron riquísimos. Y pues bueno, nos vemos pronto. A la Gracias próxima. por la invitación. Hasta luego. Gracias, Jimena. Gracias, Margarita y Ana María. Gracias. Y gracias a Libero. Gracias, Antonio. Gracias, pero bye. Hasta Bye. luego, buen día. Ay.